Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón. Me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Damos un paso más en este camino de la Cuaresma, y lo hacemos en este día de la mano de San Mateo, que dice, el Evangelio dice así, a ver. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a la espalda de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias, bien largas las horas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie padre, porque en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Es un evangelio, yo creo que muy fuerte, ¿no? Donde el Señor al final de su vida, es justo antes ya del discurso escatológico, hace como un resumen de algunas cosas que ya ha dicho, porque ese tema ya lo ha sacado en el Sermón del Monte, cuando al hablar de los hipócritas son aquellos que hacen las prácticas buenas con el único interés de ser vistos por la gente. Entonces, hacen cosas buenas, hacen prácticas buenas, cómo no, pero su deseo es que los vean. Y entonces, ese deseo de ser visto por la gente hace malo el acto que era bueno. El acto que era bueno se convierte en malo. ¿Por qué? Porque los hacen para que les vea la gente, ¿no? Por eso dice Jesús a la gente y a los discípulos, ¿no? Y yo creo que es fuerte porque además se enfrenta directamente con los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos les pasaba dos cosas. Una, que eran los intérpretes autorizados de la ley. Y esto es muy importante, eran los intérpretes autorizados de la ley. Y en segundo lugar, eran admirados por la gente, se habían ganado la admiración de la gente. Lo habrían hecho muy bien, eran un poco falsos, porque hacían las cosas para que los viese la gente. Y entonces mucha gente simple pues los veía y los admiraba profundamente, ¿no? Pero dicen, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés es el lugar desde donde se enseña válidamente la palabra de Dios, donde se interpreta autorizadamente la palabra de Dios. Y claro, la cátedra de Moisés tiene que ser como enseñada, o tiene que ser un lugar donde haya una referencia seria de autoridad, ¿no? Entonces dice, se han sentado los escribas y fariseos, han usurpado la cátedra de Moisés, los escribas y los fariseos, ¿no? Se han adueñado en la cátedra de Moisés, los escribas y fariseos, ¿no? Y encima, los escribas y fariseos llevan una doble vida. Y entonces, hay que tener cuidado con ellos, porque
porque cuando uno pretende ponerse al frente de otros para gobernarle, si luego su vida no dice aquello que es, su gobierno se convierte en escándalo, en piedra de tropiezo. Y ahí es que escandaliza a su hermano, porque más le valdría que le pongan una piedra de molino en el cuello y lo tiren al mar. Cuando Jesús predicaba, ¿por qué se asombraban ante él? Decían que hablaba con autoridad. Hablar con autoridad significa que tu vida corrobora aquello que predicas, ¿no? Que la verdad de tu mensaje se expresa o se verifica en el tenor de vida que llevas. Y por eso, como Jesús lleva una vida buena, la gente viéndole dice, no, pero es que lo que dice es cierto, porque luego lo vive. En cambio, muchos otros aparentan vivir una cosa que luego no la viven. Es falso lo que dicen que viven, ¿no? Por eso dice, en la casa de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. A mí este puntito me da un poco de intriga, porque parece como está diciendo, han usurpado la cátedra de Moisés, los escribas y fariseos, ¿no? Con esa actitud hipócrita de la que Jesús se queja en el Sermón del Monte. Cuidad de practicar justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, ya habéis recibido la paga. Y entonces habla de los escribas y de los fariseos, que son aquellos que viven las prácticas de conversión de manera hipócrita, ¿no? Se han sentado los escribas y fariseos. Haced, pues, y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Es muy fuerte la acusación, ¿no? Porque está diciendo, aquello que predican es cierto, está bien, y hacedlo, ¿no? Cumplidlo, porque lo que dicen no es malo, es bueno lo que dicen, ¿no? Ahora, su vida es falsa, su vida es mentirosa, y como es mentirosa, te va a hacer daño, porque provoca en ti el escándalo de decir que hay que hacer una cosa y luego hacer otra cosa. Al final, estos hombres viven una ruptura existencial, una doble personalidad, si podríamos decir, ¿no? O sea, una especie de esquizofrenia entre lo que dicen y lo que hacen. Y entonces lo que hacen denuncia lo que dicen, además sabiendo que hay una tensión, que eso que se expresa tantas veces, ¿no? Quien no vive como piensa, acaba pensando como vive. Entonces los escribas y fariseos al final acabarán mundanizándose, acabarán llevando dobles vidas siempre. ¿Por qué? Pues porque dan por pactado que lo que se les pide vivir es muy complicado y entonces, bueno, pues que hagan lo que puedan y luego en su vida interna, pues que se desfoguen y hagan otra cosa, ¿no? Haced lo que os dicen, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Claro, la primera predicación no se debe hacer nunca con la boca. La primera predicación siempre debe ser con el corazón, debe ser con la vida. Con la vida. No puede ser pues una ¿cómo se dice? Una predicación, una predicación falsa, porque al final no vivas lo que dices, ¿no? No hay cosa peor que esa, ¿no? Porque nosotros predicamos mucho más con nuestro modo de colocarnos entre las cosas, con nuestro modo de vivir, que con lo que decimos. Predicamos todos mucho más con nuestro modo de estar, con nuestro modo de ser, que con lo que decimos, ¿no? Bueno, entonces dicen y no hacen, ¿no? Dicen y no hacen. Y entonces empieza a decir qué es lo que hacen los escribas y fariseos, y de verdad que yo creo que es para abrirse las carnes, ¿no? Porque dice, ellos atan cargas pesadas. Atan cargas pesadas. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. El yugo de Dios no es pesado. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente. ¿Pero por qué? Las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. O sea, al final, cargando la ley sobre la gente, lo que hacen es controlarla, dominarla, ¿no? Pero ellos no quieren moverla. Dice, todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres, ¿no? Hacen sus obras para ser vistos por los hombres, de lo que Jesús se ha quejado en el Sermón del Monte. No podemos hacer las obras para ser vistos por los hombres, ¿no? Dice, de lo contrario ya han recibido su paga, entonces estos no van a recibir su paga. Hacen sus obras, todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien hechas las filacterias, y bien las horas del manto, quieren el primer puesto en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas. ¿En qué cantidad de momentos Jesús se queja de esto? Cuando te invites no vayas al primer puesto, que no es tu sitio. Abechornado tendrás que ir al segundo o al último, porque el dueño de la casa o el jefe de la boda te dirá, oye, este no es tu sitio, deja de tu sitio, ese sitio a otro de más rango que tú
tú vete a ocupar tu lugar, ¿no? Bueno, pues eso, les gusta que les den coba, básicamente, ¿no? Y que la gente los llame rabí, ¿no? O sea, es gente que necesita la aprobación de la gente. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿no? ¿Por qué necesitan tanta aprobación de la gente? Pues porque en sí están inseguros, viven inseguros, ¿no? Entonces no puede ser, ¿no? Dice, vosotros en cambio no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros todos hermanos. Ni llaméis a mi padre porque uno solo, en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es el director, el Cristo, ¿no? O sea, el maestro, el rabí y el director, ¿no? El maestro, el padre y el director. Yo creo que hay una alusión velada a la Trinidad aquí, ¿no? El Padre es el Padre del cielo, el Rabí podría ser el Espíritu Santo o Cristo, y el director el Espíritu Santo o Cristo. Yo me iría más por el Rabí, Cristo, y el director el Espíritu Santo, pero es verdad que luego dice es el Cristo, el director es el Cristo, pero porque todo está unido, ¿no? Y entonces sí se da en la mano, pero en el sentido estricto tiene que ser así, ¿no? Entonces, por eso dice, no permitáis que nadie usurpe el puesto de Dios, ¿no? No permitáis que nadie quiera ser Dios, ¿no? Y por eso, si alguien viene pretendiendo ser tu maestro, pues se ha equivocado, porque tu maestro es Dios. Quien te instruye es Dios. Quien te enseña es Dios, ¿no? Y tampoco padre, ¿no? ¿Por qué? Porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Claro, que diga esto, uno solo es de vuestro Padre, el del cielo, a mí me parece que es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que viene a decir es, tu referente, por tanto, es el referente del cielo. Tu referente, por tanto, no es la vida mundana terrena. Tu referente es la vida eterna, la vida en plenitud, la vida del cielo. Porque es hijo de vuestro Padre celestial, del cielo. Y eso aparece muchas veces en el Evangelio, ¿no? Es el Padre del cielo el que nos lleva de la mano, ¿no? Y luego lo mismo, director, líder, no sé cómo llamarlo, coordinador, ¿no? Uno solo es Cristo a través del Espíritu Santo, a través de Cristo, ¿no? Y sí, y es importante, ¿no? Que eso, pues que el único que es, o sea, uno es Dios y yo no soy Dios. Eso es el principio fundamento de los ejercicios espirituales. Ya está, ¿no? Entonces, es muy bonito, ¿no? Entonces, uno solo es, el Señor, y ya está, ¿no? El que, como tiene que coordinar, tiene que gobernar, tiene que ordenar. Y yo lo que hago es dejarme conducir por Él. Y ya está, ¿no? Vosotros, en cambio, entonces, claro, lo que está haciendo es decir, los escribas y fariseos lo que dicen es bueno. ¿Por qué? Porque tratan de interpretar la ley. Y ese interpretar la ley, en el fondo, es adaptar la ley a las nuevas situaciones que vives, a las nuevas circunstancias, y eso es muy bueno, porque te ayudan a darle sentido, a poder aplicar y vivir la ley en la realidad concreta en la que tú vives. Ahora, ten cuidado, porque frente a la ley, frente a la palabra, vamos a llamarlo la palabra de Dios, porque nosotros tenemos el Nuevo Testamento, frente a la palabra de Dios, hay dos maneras de colocarse. Una, cuidando solo lo más esencial, o lo mínimo, para que Dios esté tranquilito, y luego yo hago mi guerra, y encima en mi guerra puedo beneficiarme a raíz de la propia palabra de Dios y dedicarme como a buscar mi seguridad, buscar mi yo en la palabra de Dios, cosa que no puede ser más aberrante que esa, porque la palabra de Dios no puedo manipularla de tal manera que se convierta en mi medio de vida, en mi medio de lucro. No puede ser, ¿no? Entonces, una manera es vivirla a los mínimos y a la vez buscando esa gartajada, y otras, vivirla de veras, vivirla en serio, ¿no? Entonces, claro, o sea, Jesús lo que viene a decir es, los escribas y fariseos, que son unos hipócritas, se conforman con una vivencia raquítica de la ley, pero luego ellos por su cuenta
se buscan a sí mismos, hacen su guerra, hacen su vida. Por eso no imitéis nunca su modo de vivir, porque su modo de vivir es pecaminoso, su modo de vivir es malo, porque se buscan a sí mismos, no buscan la gloria de Dios. Porque en el fondo ellos mismos se creen los dueños de su propia vida, o sea, se creen Dios, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí hay un peligro muy grande, ¿no? Porque es muy fácil en nuestra vida cristiana, es muy fácil que el yo resurja, es muy fácil que el yo vuelva a buscarse a sí mismo y trate como de beneficiarse de un poco de las cosas, ¿no? Trate como de buscarse a sí mismo, y no puede ser. No podemos empezar viviendo entregados y luego buscarnos a nosotros mismos, ¿no? Eso no puede ser. No puede ser. Entonces, bueno, pues lo que viene a decir la palabra de Dios es, oye, si vives, vive de veras. No sea una apariencia, que no sea un postureo, que no sea una falsedad, que no sea una mentira, sino que realmente vivas entregado, que realmente busques al Señor, que realmente lo que vivas, lo vivas como una verdad. Eso me parece que es tan clave, me parece que es tan importante. Los santos es la gente que ha permitido que la experiencia de Dios ordene su vida. Los falsos, los hipócritas, son aquellos que lo que han hecho es como tratar de sacar tajada de la palabra de Dios y ver cómo puedo tener a Dios tranquilo y luego hacer mi guerra. Ver cómo puedo tener a Dios más o menos contento, que no de mucha guerra, y yo luego buscarme a mí mismo. Claro, esto es un tema muy serio. Yo creo que este es un tema muy serio. Y creo sinceramente que en la Iglesia pues es muy fácil que se dé el que haya gente que se busque a sí misma, ¿no? Es muy fácil que en la Iglesia pues al final acabemos como pretendiendo sacar tajada de la palabra de Dios, que esto me parece que es una cosa gravísima, porque claro, al final beneficiarte de lo sagrado pues tiene bemoles, ¿no? Beneficiarse de lo sagrado o aprovechar lo sagrado, no sé cómo llamarlo, pero al final es cercano a hacer un sacrilegio. Yo no puedo andar manipulando o manoseando o violentando la palabra de Dios, que es lo que hacían los escribas y fariseos. Se buscaban solo a sí mismos. Entonces al final no era a Dios lo que buscaban, no era a Dios lo que querían, ¿no? Se buscaban a ellos. Y es de lo que se queja Jesús permanentemente. Es impresionante, pero en el Evangelio el Señor ha tenido amigos de toda clase social. El Señor ha tenido amigos de todo pelaje. El Señor ha tenido amigos de toda calidad moral. Pero no ha soportado nunca la hipocresía de los fariseos. Ha tenido amigos fariseos, siempre y cuando los fariseos hayan buscado la verdad. Pero no ha soportado nunca la hipocresía farisaica, ¿no? O sea, es que el Señor no soporta eso, ¿no? O sea, el Señor lo que quiere al final es vivir de veras. Claro, es que porque la hipocresía, al final, es una mentira. Y el príncipe de la mentira es el diablo. O sea, al final, la hipocresía, bajo capa de bien, es un servicio al diablo. Porque es vivir una mentira. O sea, de veras, en la realidad, no hay ese deseo de santidad, ese amor a Dios, no hay esa búsqueda de la verdad, no hay ese anhelo de plenitud al estilo de Dios, no hay ese abrazar de verdad el Evangelio. En el fondo es el yo que continuamente se está buscando a sí mismo, está reivindicando atenciones, está pretendiendo mantenerse, pero para mantenerse lo que hace es violentar lo sagrado. Y esto es una cosa muy seria. Yo creo que esto es una cosa pues que es clave, que no puede ser. Por eso, frente a la hipocresía, eso que nos han dicho más veces de aprender a vivir de veras, ¿no? Vivir de veras, ir en serio. O sea, que nuestra manera de vivir la fe no sea una teoría falsa, sino que sea una verdad, que la fe configura mi vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.